Página 1. El problema mente-cuerpo, Jonathan Westphal, 2016. Capítulo 1. El problema mente-cuerpo, antecedentes e historia. 1.1. ¿Qué es el problema mente-cuerpo? Desde un punto de vista lógico, el problema mente-cuerpo es fácil de entender y puede expresarse claramente en solo 4 proposiciones o afirmaciones. La siguiente formulación es una que he adaptado de Kate Campbell. 1. La mente es algo no físico. 2. El cuerpo es una cosa física. 3. La mente y el cuerpo interactúan. 4. Las cosas físicas y no físicas no pueden interactuar. Es muy difícil negar cualquiera de estas 4 proposiciones. Pero no se puede considerar que sean ciertas de manera consistente en conjunto. Al menos uno de ellos debe ser falso, y el intento de mostrar la forma exacta en que esto se desarrolla es el trabajo de desarrollar una solución al problema mente-cuerpo. Como se formuló anteriormente en 1a, 4, el problema mente-cuerpo es un problema enteramente lógico. Las 4 proposiciones simplemente no pueden mantenerse juntas de manera consistente, nada puede cambiar eso. Realmente se puede derivar una contradicción de ellas, y el problema es la tensión entre las proposiciones. Por supuesto, también es posible mantener proposiciones vagas muy similares a las 4 proposiciones, pero que no tienen las relaciones estrictas que sugieren los términos formales en los que se expresa el grupo inconsistente. La figura 1 muestra cómo los 4 términos mente, cuerpo, físico y no físico se relacionan en las 4 proposiciones de tal manera que producen una inconsistencia. El punto de plantear el problema de esta manera bastante formal es que las 4 proposiciones son lo que los filósofos ilógicos a veces llaman una tétrada inconsistente. Lo que esta frase significa es que de las 4 proposiciones, la tétrada, 3 de ellas pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero si lo son, entonces la cuarta es falsa. Aquí está la inconsistencia. Por ejemplo, si 1, 2, y 3 son verdaderas, entonces 4 es falsa. Si la mente es una cosa no física, y el cuerpo es una cosa física, y la mente y el cuerpo interactúan, entonces se deduce que al menos una cosa no física y una cosa física de hecho interactúan, y por lo tanto es falso que las cosas físicas y las cosas no físicas interactúen, no pueden interactuar y la cuarta proposición es falsa. O supongamos que las últimas 3 proposiciones, 2, 3, y 4, son verdaderas. Supongamos que las cosas físicas y no físicas no pueden interactuar, que la mente y el cuerpo sí interactúan y que el cuerpo es una cosa física. Entonces se sigue que la mente no es una cosa no física, es decir, que la mente es una cosa física. La mente debe ser una cosa física, porque el cuerpo es una cosa física e interactúa con la mente. Pero asumimos que las cosas físicas y no físicas no pueden interactuar. Entonces, 1, debe ser falso. Es divertido jugar con las 4 proposiciones originales, 1a, 4, de esta manera, eligiendo 3 cualesquiera y luego derivando el opuesto o la negación de la cuarta. Al hacer esto, uno puede tener una buena idea de cómo el problema mente-cuerpo es un problema lógico. Es un problema que no puede resolverse si para resolverlo uno quiere aferrarse a las 4 proposiciones a la vez. Cuando uno ha visto que aferrarse a las 4 proposiciones no es una opción lógica, puede ver claramente que la primera y más básica pregunta es cuál de las 4 proposiciones vamos a negar. También podemos describir el problema mente-cuerpo en términos menos formales. Consideremos el cuerpo humano, con todo lo que contiene, incluidos los órganos y partes internos y externos, como el estómago,
los nervios y el cerebro, los brazos, las piernas, los ojos y todo lo demás. Incluso con todo este equipamiento, especialmente los órganos sensoriales, es interesante y sorprendente que podamos percibir conscientemente cosas en el mundo que están lejos de nosotros. Por ejemplo, puedo abrir los ojos por la mañana y ver una buena taza de café esperándome en la mesita de noche. Ahí está, a un pie de distancia, y no lo toco, pero de alguna manera se me manifiesta. ¿Cómo es que lo veo? ¿Cómo transmite el sistema visual a mi conciencia o mente la imagen de la taza de café? La respuesta no es particularmente sencilla. En términos generales, la historia física es que la luz entra a mis ojos desde la taza de café y esta luz incide en las dos retinas en la parte posterior de los ojos. Luego, como hemos aprendido de la ciencia fisiológica, las dos retinas envían señales eléctricas a través del quiasma óptico hacia el nervio óptico. Estas señales se transmiten a la llamada corteza visual en la parte posterior del cerebro. Y luego ocurre una especie de milagro. La corteza visual se activa y veo la taza de café. TV escribe. Y este proceso no es inmediato. La cosa se ve después de una trillonésima de segundo, desfasada. Y puede ser que al percibirla, cuando el cerebro se percata de la imagen, la cosa ya se haya ido y no lo sabemos. Westphal escribe. Incluso podríamos decir que soy consciente de la copa, aunque no está claro qué significa esto y en qué se diferencia de decir que veo la copa. ¿Cómo produjo en mí el estado físico del cerebro la excitante conciencia de la presencia de la taza de café? En un minuto solo hay neuronas disparándose y no hay imagen de la taza de café. El siguiente, ahí está, veo la taza de café, a un pie de distancia. No soy consciente de todas esas neuronas que se activan y ciertamente no las veo. El neurocirujano es quien los ve. Lo que veo es una taza de café. Cómo mis neuronas contactaron conmigo, mi mente o mi conciencia, y grabaron allí la imagen de la taza de café para mí. Cómo surgió la sensación de una taza de café a partir de la masa de neuronas. Es un misterio. Ese misterio es el problema mente-cuerpo, o parte de él. Quizás queramos dividir el problema de esta manera. Llamemos experiencia visual al estado mental que, en este caso, contiene la imagen de la taza de café. El estado mental está relacionado de alguna manera, aún por determinar, con lo que sucede objetiva y físicamente cuando vemos la copa. Además de estos dos conjuntos de acontecimientos, la experiencia mental y los acontecimientos físicos que subyacen a ella, se dice que existe el carácter subjetivo de lo que se ve. Este carácter subjetivo es algo por lo que algunos filósofos han adoptado la frase como es, como en la frase cómo es tener la experiencia de ver una taza. Lo que significa tener la experiencia de ver una taza es identificarse con la conciencia de ver una taza. Ser consciente de la copa es que haya algo como tener esa experiencia. La frase tiene su origen en el filósofo Timothy Sprigge, y también fue utilizada más tarde y popularizada por Thomas Nagel. Su objetivo es capturar esta parte extra de lo que implica la experiencia. ¿Cómo es ver una taza de café? O, en términos más generales, ¿cómo es ser un ser humano consciente? Compare esto con la pregunta de cómo es ser una piedra. Bueno, no hay nada como ser una piedra. Así, según el criterio de Sprigge y Nagel, la piedra no tiene conciencia. Este cómo es también ha recibido de filósofos y otros el nombre quale, latín, singular, pronunciado qualai, que rima con parlai, y qualia, latín, plural, pronunciado qualea, para rimar con la deidad. Cuando veo o percibo una taza de café,
soy consciente de la cualidad que se atribuye a la experiencia y que presumiblemente está completamente ausente en un video que transmite la misma información. Las pantallas de vídeo no tienen conciencia. Para que la conciencia entre en escena, alguien tiene que estar mirando la imagen del video. Lamentablemente, la idea de cuál o cómo es no está del todo clara. Algunos filósofos han utilizado el término para referirse no a las propiedades de las experiencias, como la forma de copa blanca que veo cuando veo la copa, como he descrito su función anteriormente, sino a las experiencias mismas. Hay aquí una genuina ambigüedad y los dos usos filosóficos son inconsistentes. Si los qualia son experiencias, entonces ellos mismos son propiedades de los sujetos que las tienen y son entidades psicológicas. Si son propiedades de las experiencias, entonces no son propiedades de los sujetos que las tienen, son entidades metafísicas independientes, por ejemplo el color blanco y la forma de la taza, que de alguna manera aparecen en la mente de los sujetos. También está la cuestión de si cuando veo una taza blanca tengo un quale o muchos. ¿Tengo un quale de copa blanco o muchos qualia de copa más pequeños de color blanco que juntos forman la imagen completa de la copa? Ninguna respuesta es satisfactoria. ¿Cuántos qualia tengo cuando miro una gallina moteada, por poner un ejemplo famoso? No puedo ver cuántas manchas o motas hay, especialmente si la gallina está corriendo, moviendo la cabeza, y puede que ni siquiera haya un número definido. ¿O cuántos qualia diferentes tengo cuando observo una cualidad que cambia suavemente con el tiempo, digamos, los rojos en todo el espectro? La cuestión es que la misma dificultad no ataca conceptos como color o ser coloreado, por ejemplo en la afirmación de que el pan es de color marrón, aunque algunas motas sean blancas, digamos, o grises. El color y el ser coloreado son conceptos más tolerantes que el quale. Usaré las palabras qualia y quale cuando el contexto o el autor que estoy analizando las requiera, y propiedad fenomenal cuando el énfasis esté más en la cualidad que es el objeto de la experiencia. Lamento decir que la historia de la terminología es lo suficientemente confusa como para permitir tal latitud. El término qualia tiene una historia interesante y, podría decirse, accidentada. En el pasado, las frases y palabras cogitaciones, ideas, experiencias, datos sensoriales, cualidades, percepciones, sensaciones, propiedades de las sensaciones, perceptos, sensaciones crudas, se han utilizado peligros nomológicos, propiedades fenoménicas y propiedades cualitativas para tratar de llegar a algo aproximadamente parecido a la misma idea. La confusa historia de las diferentes terminologías es suficiente para alertar al estudioso reflexivo de la filosofía reciente sobre el hecho de que no todo es como debería ser en el reino de los qualia. ¿A qué se deben los frecuentes cambios de terminología y el zigzagueo de argumentos complicados para tratar de transmitir lo que debería ser una idea o un conjunto de ideas bastante sencillo? Hay una historia muy conocida sobre Herbert Feigl dando una conferencia sobre la mente y el cerebro en la UCLA en 1966, en la que discutió una parte del problema de la relación entre la mente y el cerebro para la que simplemente no podía ver la solución, a pesar de su materialismo, es decir, el problema de los sentimientos crudos. Entre el público estaba el distinguido filósofo Rudolf Carnap, quien anunció en la sesión de preguntas y respuestas que tenía una solución al problema de los sentimientos crudos. Feigl se emocionó y preguntó qué era. La solución a tu problema, Herbert, respondió Carnap, es el factor Z. Feigl se entusiasmó aún más y quiso saber cuál era el factor Z, ya que, a pesar de su formación científica, el concepto era nuevo para él. Bueno, Herbert, dime qué es una sensación cruda y yo te diré cuál es el factor Z, respondió Carnap. Fue un punto justo.
Las dificultades conceptuales y lingüísticas para describir los qualia o propiedades fenoménicas son bastante formidables, pero sigue siendo un hecho que, aunque un científico puede realizar un escaneo de mi cerebro, por ejemplo, registrando el flujo de mi sangre o la activación de mis neuronas, no existe un escaneo equivalente para las experiencias de mi cerebro. Parece haber aquí dos mundos diferentes que están relacionados, pero, ¿cómo se relacionan? También es importante ser consciente de que el problema mente-cuerpo tiene que ver con la relación entre la mente humana y el cuerpo físico humano. También trata de la relación entre mentes animales, si las hay, y cuerpos animales, pero en este libro restringiré la discusión al caso humano. La relación entre mente y cuerpo existe con o sin qualia. Si estoy en el estado mental involucrado en ver inconscientemente una taza de café, o pensar inconscientemente en un problema, uno bien podría preguntarse cómo se relaciona ese estado mental con el cuerpo físico, incluso si no hay qualia adjuntos a él. Es más fácil ver cuál es el problema si consideramos que el problema mente-cuerpo va en la dirección opuesta. Consideremos nuevamente el cuerpo. Ahí están mis brazos, fuera de las mantas, y extiendo mi mano derecha y tomo mi taza de café, porque quiero tomar un sorbo de café. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo logró mi deseo mental de tomar un sorbo de café que mi brazo físico extendiera la mano hacia la taza? Bueno, sabemos la respuesta, al menos en parte. Mis músculos movieron mi brazo. Pero, ¿cómo movía mi deseo mental mis músculos físicos? ¿Mi mente de alguna manera alcanzó mi brazo y movió los músculos? Una vez más, sabemos la respuesta, o creemos que la sabemos. Las señales eléctricas del cerebro movían los músculos, no la energía mental dirigida a ellos. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Cómo hizo mi deseo mental que las señales eléctricas físicas se pusieran en marcha y luego corrieran por mis brazos y movieran los músculos? Una vez más, la fisiología proporciona una respuesta. No fue mi mente, lo mental, la que produjo las señales eléctricas físicas, sino las neuronas que se activaban en mi cerebro. Muy bien, pero ahora llegamos al meollo del problema, por así decirlo. ¿Cómo es que mi deseo mental, llevando consigo su qualal asociado, provocó que mis neuronas físicas se activaran? Parece que aquí tenemos alguna forma de telequinesis, el movimiento de objetos únicamente mediante energía mental. Si la respuesta es que fueron otras neuronas, y no mi deseo mental, las que provocaron que las neuronas se activaran, entonces la pregunta se ha evitado en lugar de responderse. ¿Cómo hace mi deseo mental que se activen esas otras neuronas? TV escribe. ¿Cómo surge el deseo? ¿Se puede desear algo que no se conoce, que no haya sido provocado por una memoria que a la vez se adquirió por una experiencia? Westphal escribe. Puede que no haya qualia asociados con este deseo. O podría haber un deseo mental inconsciente. Pero queda la pregunta de cómo hace que las neuronas se activen e inicien el movimiento de mi brazo. Así pues, los qualia son parte del problema mente-cuerpo, pero el problema también implica cualquier relación entre la mente y el cuerpo, incluidos los estados mentales y físicos inconscientes. La materia o lo físico pueden de alguna manera afectar la mente y la mente puede de alguna manera mover el cuerpo físico. Estos de alguna manera son difíciles de entender, sin embargo, porque no podemos ver cómo podría haber aspectos de experiencia mental o qualia flotando entre las neuronas, o deseos arrastrando nubes de sus qualia acompañantes, excavando físicamente en las neuronas y haciéndolas disparar. Página 11.